tardes. Antes de nada, muchas gracias a esta casa, al Grupo Saint-Gobain, por invitarnos a compartir con vosotros algunas de las cosas que estamos haciendo en este caso en materia de impresión 3D. Y casualmente, con varios de los aquí presentes, el Grupo Saint-Gobain y Atanga, como ya os ha adelantado Javier. Voy a intentar no extenderme demasiado, porque creo que vamos mal de tiempo y siendo viernes me imagino que nadie querrá tragarse un atasco desmedido. Pero por recapitular un poco, cuando hablamos de impresión 3D, que es el término popular de una tecnología que no es nueva, que es la fabricación aditiva, que básicamente consiste en fabricar un objeto adicionando material capa a capa. Hay multitud de tecnologías, digo que no es nueva porque estamos hablando de 70-80 cuando empieza a trabajarse en ella, se ha popularizado en gran medida gracias a que las primeras patentes han ido venciendo y la tecnología se ha ido ampliando a otros sectores, ¿no? Pero en el caso concreto de la impresión 3D, ¿qué es lo que creemos que ofrece a nuestro sector? Porque en cada sector ofrece cosas distintas, aunque con puntos comunes. El primero es industrialización. Bueno, pues ya yo creo que todos venimos años escuchando que la construcción tiene que avanzar en la industrialización. Pues evidentemente, cuando estamos hablando de sustituir trabajos manuales por máquinas, aunque no sepan cantar compañero feliz, pues estamos yendo en esa vía. Otro muy importante, que además a los arquitectos soy consciente que os encanta, la libertad de forma. ¿Por qué hablamos de libertad de forma? Porque fabricar, me canso de repetir, fabricar un tabique recto por impresión 3D tiene poco sentido. Nosotros a veces lo hacemos también para probar según qué parámetros. Lo interesante es que cuando tú le dices a una máquina que reproduzca un modelo digital, la máquina no te mete en la ecuación del precio, en el coste, no te mete si la forma es más o menos compleja. Si es extremadamente compleja, igual con cierto tipo de máquina no la puedes hacer. Pero si la puedes hacer, el coste viene determinado por volumen de material a aplicar y por tiempo de impresión. La forma es gratis. Y por último, porque nos permite ir a la construcción customizada, que es un término que solemos utilizar, sin que el coste se dispare. E insisto, para hacer un edificio sumamente convencional, probablemente a día de hoy y durante bastante tiempo la impresión 3D no será competitiva en precio. Pero cuando vamos a productos muy adaptados, muy singulares, en precio será competitiva ya. Y en no mucho tiempo empezará a serlo en otro tipo de casos. Y por último hablábamos antes del componente social. Bueno, pues esa foto tan desastrosa que vemos ahí, en una fabricación industrializada en este caso por impresión 3D, no existiría. La reducción, el volumen de residuos se reduce brutalmente. Reducimos en gran medida el transporte, porque cuando yo estoy transportando materiales para fabricar en obra o materiales prefabricados, transporto productos hidratados. El hormigón ya lleva el agua, pero ya lleva el agua añadida, que es una gran parte del peso. El yeso igual. Todos los que se han metido ya en el campo del análisis de ciclo de vida son conscientes de cómo impacta el transporte en el impacto ambiental global. Si yo estoy fabricando in situ con un material en polvo y el agua lo añado allí, pues ya hemos reducido solamente en transporte unas emisiones muy considerables. Pensad lo que pesa una estructura de hormigón cualquiera y quitarle el agua. Multiplicar por tonelada por kilómetro. Un factor cualquiera que cojáis, que hay multitud de emisiones de CO2 y estamos hablando de algo muy significativo. Y por último nos permitiría además, cuando hablamos de construcción customizada, irnos a hacer cosas que a día de hoy no podemos hacer. Esa imagen es un edificio, una termografía de un edificio en el que vemos claramente que ese edificio, como cualquier otro, tiene un comportamiento térmico distinto en sus orientaciones, incluso en sus plantas y en función de los usos. Hasta hoy lo habitual es que la fachada de un edificio sea uniforme, cuando va a tener una exposición y un comportamiento no uniforme. Bueno, pues aquí hay un campo en el que se pueden hacer muchas cosas muy distintas. Que la piel de un edificio, incorporando toma de datos con las tecnologías que ha indicado Javier. Antes, cuando hablaba del voxel, Javier se le ha olvidado mencionar que en ese voxel, además de la geometría, ya incorporamos información como la temperatura, como los datos de una termografía. Pues si todo eso lo empezamos a incluir en modelos digitales, podremos hacer simulaciones que nos dirán cómo hacerle nuevas pieles a un edificio que funcionen mejor que la que tiene actualmente. Paso rápido por aquí, porque ya lo ha comentado Javier. Evidentemente todos conocemos, por suerte, el papel ya empieza paulatinamente a desenterrarse, aunque sigue estando ahí. Pero los procesos van a transformarse radicalmente en tanto en cuanto
va a ser una máquina el que replique un código, ¿no? Pero es que además, si nos vamos a obra nueva, partiremos probablemente de un modelo BIM. Se puede imprimir con un modelo tridimensional que no sea BIM, pero hombre, tiene poco sentido, son dos tecnologías totalmente integrables. Pero es que si nos vamos a la rehabilitación, veremos, y nosotros ya lo estamos probando, que tenemos mucho más potencial cuando partimos de la integración de la realidad que ya existe. Decía antes Javier el caso de que esta pared no es recta, no tiene una buena nivelación, la nivelación no es cero. Pues luego lo veremos. Antes de pasar a lo que estamos haciendo desde Vías y desde varios de los aquí presentes, pues sí queríamos dar un vistazo a lo que se está haciendo en el mundo. Podríamos decir que hay dos grandes tendencias. Uno, quien está apostando por la construcción in situ mediante grandes equipos implantados en obra, principalmente es una corriente americana. Los americanos pues tienen ese hábito de todo lo bestia. Aunque hay excepciones, por ejemplo en Italia y en Reino Unido, en Holanda hay iniciativas interesantes de construcción in situ. Ese caso que no sé si lo habéis visto, el que está abajo a la derecha, MX3D en Holanda, están intentando fabricar un puente metálico por impresión 3D. Hay varios vídeos en internet, lo podéis ver. Lo que nos van a contar es que los vídeos están tremendamente acelerados. Es un proceso muy interesante, pero increíblemente lento. Básicamente es deposición de metal fundido, que es soltar una gota de metal fundido y soldarla. Pero claro, entre gota y gota y gota, el vídeo tiempo real, ese no lo enseña. Y después se está apostando por una vía que yo particularmente creo que entrará al mercado bastante antes porque los retos tecnológicos son mucho menores. En el caso anterior, las armaduras es un problema muy complejo, se puede jugar con la forma para solventarlo, pero están ahí. Y además, si nos vamos a... aquí tenemos un ejemplo, ese edificio de Winsung en China, que es un edificio teóricamente construido entera por impresión 3D, y remarco el teóricamente, porque las fotografías que hay disponibles yo las he mirado con bastante cariño, y es una prefabricación y ensamblaje en obra. Cuando veo elementos estructurales, ciertos detallitos que en un elemento impreso siempre están, el lineado, no los veo. O sea, el edificio entero no está impreso en 3D. Me jugaría una caña o un gin tonic con Javier. Bueno, hay otras iniciativas que en unos casos van más por el valor arquitectónico, en otros casos van más por hacer gran escala, ¿no? Y nosotros estamos principalmente en este concepto de imprimir elementos que podamos colocar en obra. Creemos que es un primer paso mucho más realista a poder llegar a... Vamos a colocar una maquinita que nos va a hacer el edificio entero. El primer proyecto que iniciamos fue Printbuild, que es, cuando decimos in situ, no es para imprimir in situ, es para imprimir prefabricados con un equipo transportable a obra. Ahora después os enseñaré algo más de ese proyecto. El siguiente que arrancamos es 3D-Cons, en el que el consorcio, pues como dice antes Javier, hay grandes grupos como son Saint-Gobain, como son Lafarge, ingenierías como Pringesa, empresas de software como Cipe, Atanga, que nos ha aportado muchísimo conocimiento en herramientas de digitalización, y Geocisa, que al igual que Vías somos dos empresas constructoras del grupo ACS. En este caso Geocisa está más vinculada a la parte de patrimonio del proyecto. Y hay una tercera iniciativa que es HINCON, que es un proyecto ya a nivel europeo, en el que Saint-Gobain, si bien no está en el consorcio, sí está involucrada en el Advisory Board, y de hecho el compromiso es probar materiales de Saint-Gobain ya existentes dentro de ese nuevo equipo. Print and Build, os decía antes, esta es nuestro concepto de impresión in situ en tanto que el equipo se puede llevar a la obra. Yo suelo decir de broma que es la impresora de escritorio. ¿Por qué? Porque se puede transportar en un camión, en un transporte convencional, lo cual te ahorra la complicación de pedir permisos de transporte, te la puedes llevar en un contenedor sin ningún problema y se monta en obra en entre 2-3 horas. Básicamente porque, como veis la foto de la izquierda, el bastidor donde está el eje Z se coloca en posición diagonal y ahí tenemos la grúa que está colocándola sobre los soportes para poder llegar a la altura de impresión de 4,8 metros. Si necesitas menos altura de impresión, no la colocas encima de los soportes y fuera. Y es una impresora que inicialmente hemos trabajado con ella con materiales en base a cemento, morteros, hormigones, por clasificación serían morteros, por resistencias estamos en los 50 megapascales a 28 días. Bueno. Pero también hemos llegado a probar en esta impresora el uso de yesos. Aquí os traigo un pequeño vídeo, que espero que funcione.
de esta impresora cuyo desarrollo finalizó el año pasado. Va un poquito al tran. Bueno, en el que estuvimos probando algunas geometrías, algunos elementos, algunas formas que pudiéramos imprimir y colocar en una obra. Y la siguiente parte del vídeo, aquí lo que llamamos pruebas de fuerza bruta. Básicamente, cuánto podemos subir sin parar nada hasta que esto se caiga. Otra de las cosas que no se suele contar cuando se enseña un vídeo de impresión 3D es que se para. No puedes hacer 1,5 metros sin parar, porque el material colapsa. En este caso llegamos a los 34 centímetros con esta geometría de 4 hiladas, sin hacer ninguna parada. En pruebas posteriores hemos llegado a los 40, pero ahí teníamos un límite en el que teníamos, tanto por el equipo como por el material, que se ha seguido evolucionando, en el que ahí teníamos que hacer una pequeña paradita, ¿no? Pero bueno, si llegas hasta aquí en 5 minutos, pues le das un cierto espacio de reposo o continúas con otra pieza y después continúas antes de tener problemas conjuntas. HintCon y dejó 3D para el final. En el HintCon hemos ido un paso más allá, en buena parte gracias a lo que hemos aprendido en los otros 2 proyectos que ya habíamos iniciado. HintCon es un equipo para fabricar prefabricados. En este caso, la principal novedad es que no solamente es un equipo de fabricación aditiva, no solamente tiene un componente de impresión 3D, en el mismo equipo va incluido herramientas sustractivas, CNC de toda la vida. ¿Por qué? Pues porque en la impresión 3D en todos los sectores hay una fase crítica que es yo imprimo y después necesito un postprocesado para dejar, sobre todo si quiero un producto final y no un prototipo para testeo de algo que esté desarrollando, yo necesito darle un acabado final que lo deje en condiciones que el cliente acepte. Estas herramientas sustractivas, pulidoras, cortadoras, taladros, nos permiten o nos van a permitir llegar a dejar el producto con esa calidad final. ¿Hará falta un emplastecido o pintar? Pues probablemente. Se puede hacer con el equipo, se puede hacer aparte. Pero ya nos va a dejar piezas finales con un aspecto estético mucho más acabado. Aunque Javier sigue pensando que las líneas, el lineado de la impresión 3D lo podemos poner de moda. No lo descarto. Otro avance que tenemos en este proyecto es que empezamos a trabajar con algún método para imprimir armaduras a la vez que estamos imprimiendo. Hasta ahora quien lo está haciendo está colocando manualmente elementos metálicos. Eso en el proceso afecta mucho y retrasa bastante. Y aquí estamos utilizando unos composites. Cuyo curado es compatible con que el composite esté encima del hormigón. Ya os adelanto que no curamos con láser. ¿Por qué? Porque el hormigón lo freímos. Y es una actividad experimental que en el equipo final no va a estar implementada casi seguro al 100%, pero sí nos permitirá tener conocimiento para, sobre ese equipo, implementar una nueva herramienta que nos permita hacer la impresión futura de armaduras. Se me olvidaba decir que otra diferencia importante de este proyecto es que, así como lo que hemos visto hasta ahora, casi todo lo que hay en impresión 3D son los brazos robóticos o robots depórticos, aquí nos hemos ido a un robot de cables. Un robot de cables, para que no lo conozcáis, es algo parecido al sistema que utilizan las cámaras de televisión que van por encima de los estadios. Solo que los robots de cables que estamos usando pues nos permiten que la plataforma lleve 500 kilos, 1 tonelada, incluso 2 toneladas, si lo vemos necesario, con lo cual podemos tener el depósito de material justo en la plataforma, lo que nos simplifica mucho el control de caudales y nos da mejores acabados. Y en cuanto a área de impresión, pues ya hemos llegado a un área de impresión que es más grande de la que podemos transportar. El área de impresión de 15 por 10 por 5 metros, el prototipo que estamos trabajando, sería fácilmente ampliable simplemente colocándolo en un espacio más grande, porque con un robot de cables lo que necesitas es más cable en la bobina y, en función de si te pasas de ciertas dimensiones, cambiar motores. Pero el que ya no podemos transportar fácilmente una pieza prefabricada ni colocar en obra una pieza prefabricada de estas dimensiones. ¿Y por qué nos hemos ido a esta área de trabajo? Por lo que os decía antes, como sabemos que tendremos que hacer paradas, optimizamos el espacio de trabajo para imprimir varias piezas a la vez y que la eficiencia del proceso global sea mayor. Es un proyecto que empezó en septiembre de 2016 y que para finales de este año el prototipo de impresora ya debía estar fabricado. Se está trabajando en los materiales con bastante avance y en materiales vamos a tener también sorpresas bastante significativas en cuanto a las propiedades de los mismos. Vale, y pasamos ya a 3D Cons, que es el del que hoy os quiero hablar principalmente. ¿Por qué? Porque está próximo a su finalización y ya puedo enseñar cosas.
En 3D-Cons partimos de una variedad de materiales amplia, materiales en base a cemento, en base a yeso, en base a cales y algún nuevo tipo de mezcla. Hay una parte de software que aquí no aparece, entre otras cosas porque sabía que le iba a contar Javier. Y nos vamos a dos tipologías de impresoras. Una impresora de prefabricados, que ahora después os mostraré, y la que solemos llevar, la impresora de fachadas, pero que realmente es para imprimir sobre elementos verticales ya existentes, sea una fachada o sea una pared interior. Para la impresión in situ, que sería esta impresión sobre elementos verticales ya existentes, pues evidentemente tiene una clara aplicación en rehabilitación energética y rehabilitación estética. Como os decía antes, la capacidad de customizar, la capacidad de tener libertad de forma, aporta un valor estético sin disparar el coste, en el que es muy difícil que otra tecnología compita. Y por ejemplo, la técnica del grafiado es uno de nuestros referentes. El grafiado es tanto el patrimonial de la izquierda como el actual de la derecha, tienen un potencial de mercado tremendo. ¿Por qué no se aplica más a menudo? Porque es caro, es muy caro. Y en cuanto a prefabricados a la carta, pues casi cualquier tipo de elemento a día de hoy no armado se podría prefabricar, armado también, pero es más complejo, pero sobre todo me quedo con la figurita de los tentes. Si tenemos piezas, esas piececitas de tente todas grises, que todas son iguales, fabrica en serie, prefabrica. Si tenemos una repetición de piezas baja o directamente cada pieza es única, ahí la impresión 3D casi seguro que va a ganar, porque para empezar nos damos el molde. Estado actual del proyecto. Ya tenemos los materiales desarrollados, testeados, validados, lo que no quita que alguna pequeña optimización se continúe haciendo, pero los materiales extruibles, imprimibles ya existen y funcionan, los equipos están, os los enseñaré, y la herramienta software, algunas de las cuales os ha enseñado Javier, ya están, ¿no? Esa capacidad de crear ese voxel y de que ese voxel arrastre información, ya no sea una nube de puntos, que sea algo casi automatizado, pasar de la nube de puntos a tener mini cajitas que me dan la geometría del modelo con toda la información que yo haya querido capturar en el momento de la toma de datos. Pues ese proceso ya está. No es automatizado al 100%, solo al 90 y poco por ciento, que es un buen paso. Y estamos ahora en fase de prueba piloto. Adolfo, igual ahora podríamos sacar el juguetito que tenemos por ahí, porque si no... Estas son algunas de las imágenes que tomamos con las primeras pruebas que estuvimos haciendo, y esta concretamente, que la tenía en custodia, nos ha permitido traerla hoy. Nos ha pedido por favor que no la carguemos. Esta fue una de las primeras pruebas en las que estuvimos probando con tamaños de boquillas pequeños para geometrías muy precisas, ¿no? A día de hoy la mayoría de las pruebas que estamos haciendo, porque eso está controlado, cuando utilizamos boquillas más grandes para cubrir mayor superficie con mayor tiempo, ¿no? Eso está hecho con una de las impresoras, en este caso de fachadas. Eso se ha impreso verticalmente. Ese panel está colocado en una pared y se ha impreso encima. Y se ha impreso todas esas líneas, no recuerdo si eran 9 o si eran 11, se han impreso sin ninguna parada. Es yeso, concretamente, es un yeso de esta casa, de Placo Saint-Gobain. Y eso debe tener 9 meses y parece que aguanta, ¿eh? Os decía que os iba a enseñar las impresoras. Esta es la primera impresora, una de las dos, la de prefabricados. Ahí le faltan algunos componentes. Esta fue cuando estaba terminada la estructura. Como podéis ver, va sobre carriles. ¿Por qué? Porque nos permite, cuando hablábamos antes del área de trabajo para poder imprimir varias piezas a la vez y optimizar el proceso, nos permite adaptar el tamaño de la impresora a la superficie a la que le vamos a implantar, la que le vamos a aplicar. En ese punto, el rebote de cables es más flexible, pero aquí también ganamos la posibilidad de tener un eje X ilimitado. Y luego además vimos que en la mayoría de los casos no queríamos, en muchos casos por facilidad de instalación en obra, hacer elementos de una altura desmedida, con lo cual lo que planteamos fue que tiene dos posiciones de trabajo en materia de altura. Menor altura, pues la precisión y el ritmo de trabajo es mayor para cuando no necesitas hacer un tabique de 3 metros. Aquí tenemos algunas pruebas. Volvimos a hacer la prueba de fuerza bruta. Aquí ya estábamos trabajando con otros materiales y con una máquina más evolucionada. Oye, nos plantamos en 56 centímetros sin parar. Bueno, ya llegamos al medio metro y seguimos avanzando. De hecho, esta foto tiene algún tiempo. Ya la caseta del perro, como decimos, ya nos sale más o menos bien. El perro grande entra también, pues, tenemos a 4 compañeros del proyecto que entraron sin ningún problema. Pero os decía antes que para hacer elementos rectos esto tiene poco sentido, efectivamente. Yo lo estoy grabando, pero... Perdona, que voy a quitar el audio, que pensaba que no estaba conectado.
Aquí estamos haciendo un elemento curvo, además con una trampita. Os decía antes que normalmente impresión 3D se imprime capa a capa. Aquí nos hemos saltado el paso de imprimir, subir y hacer otra capa y estamos haciéndolo en espiral. Estamos haciendo un gradiente de alturas que en algunos casos es una solución muy interesante. Bueno, pues oye, funciona. Decíamos antes, yo cuando empecé a hacer las primeras o participar en los primeros eventos de este tipo, hablando de impresión 3D, la pregunta habitual era, bueno, pero ¿y esto va a llegar al mercado? Ya la pregunta empieza a ser ¿cuándo? Esto empieza a existir. ¿Cuándo? Buena pregunta. Ya va faltando poco. Va faltando poco, pero ya poca gente duda, al menos los que empiezan a conocer la tecnología, que al mercado va a llegar. Y sin querer corregirte, Adolfo, yo creo que el concepto no es tenemos que adaptarnos, es tenemos que aprovecharlo. La tecnología nos ofrece soluciones nuevas y tenemos que aprovecharlas. Paso ahora a la impresora vertical, que además es más novedosa, porque si buscáis impresoras 3D para construcción, para prefabricados, o básicamente para imprimir con el extrusor a 90 grados sobre la superficie, vais a ver muchos tipos, pero hasta la fecha yo no he visto ninguna o casi ninguna que imprima sobre una pared ya existente. Esta es la vista trasera de nuestra impresora y esta es la vista delantera. Este equipo concretamente está en una nave de placo, no digo dónde para que nadie se cuele, que es donde estamos haciendo las pruebas, y la seguridad es tan estricta en el uso del equipo que no quitamos la verja casi ni para hacer fotos. Es un equipo totalmente seguro, pero aún así el procedimiento de las medidas de seguridad siempre deben ser aplicadas a rajatabla. Este señor que en el fondo estáis sentado, no sé si le reconocéis con el casco, para que veáis que es cierto que participa en el proyecto, ¿no? Oye, pues funciona. Pues imprimimos en paredes y imprimimos esta cosa que quedan medio bonitas. Tenemos que seguir mejorando. Aquí la sustracción, en la segunda etapa del procesado, también no puede aportar mucho. Bien porque rocemos y dejemos pulido, bien porque subsanemos errores. Todavía estamos solamente con la etapa aditiva, con la etapa de imprimir sobre la pared, pero evidentemente esto pide a gritos, y estamos en ellos también, que después tengamos una herramienta de pulido, cuando menos. Os decía antes que volveríamos a hablar sobre esto, sobre la importancia de partir de un modelo real cuando imprimo sobre algo existente. Nos vimos en la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Primero porque ya habíamos trabajado en esto y lo queríamos probar. Y segundo porque cuando estuvimos imprimiendo un tiempo en estas placas Avito también de esta casa, pues lo dejábamos, lo que imprimíamos lo dejábamos para sacar testigos, ver la adherencia, para ver cuánto tiempo duraba, luego al final lo quitábamos para volver a imprimir y llegaba un punto que para quitarlo había que aportar una fuerza mecánica que ya era intensa. Conclusión, a base de golpes las placas se desnivelaron. Y nos encontrábamos con que ese error de milímetros o de 1 centímetro, cuando yo estoy diciéndole a la máquina, sepárate estos milímetros concretos para hacer una capa, porque tengo calibrado y testeado que lo que quiero hacer necesito esa separación, si en lugar de estar separándose 12 milímetros se está separando 18, termino imprimiendo en el aire y se me cae. Pues ¿qué hicimos? Pues el escaneado de la placa. En aquel momento ya estaba bastante más, le había dado algún punto de unión, porque a base de hacer pruebas sucesivas ya lo íbamos necesitando, porque había perdido, estaba bastante trabajada. Y este código de colores es la distancia desde un punto cero que tomamos como referencia. Como podéis ver, había desniveles significativos, que llegaban a los 2 centímetros, que si queríamos imprimir ahí ya no podíamos. Y que es una situación real, si vamos a imprimir en un elemento existente, no va a estar nivelado al 100%. Y si es una pared de ladrillo visto, menos. Pues lo que hicimos fue, con este modelo, superponer la figura que queríamos imprimir y que la impresora se fuera acercando y separando en cada par de coordenadas, en cada punto, acercábamos o separábamos la impresora, que a veces ni te das cuenta que lo está haciendo, pero lo hace, para que pudiéramos pasar de hacer esta primera capa, que, oye, si estaba más o menos nivelado, la primera capa se aguantaba, pero claro, cuando iba sumando errores, al final se nos caía. Y bueno, pues, a ver, perdonad que me había saltado el vídeo que está incrustado aquí. Pues, oye, que funciona. Que esto de escanear, de tomar la realidad y de superponer tu modelo encima de la realidad, que funciona. Que ahora mismo imprimimos 3-4 capas una encima de otra y ya no tenemos ese problema que teníamos antes. Ya en todo punto estamos a la distancia justa y exacta que queremos de la superficie. El vídeo va un poco a tirones, pero os digo, esta es la tercera capa que dimos, y además, si no recuerdo mal, sin ninguna parada entre ellas. Con lo cual, oye, pues el material también aguanta, ¿eh? También funciona.
Bueno, conclusión, pues pudimos pasar a esto. Pudimos pasar a que cuando teníamos problemas de nivelación de la primera capa no podíamos pasar, a hacer 3 y 4 capas sin ningún inconveniente. Y en eso estamos, seguimos probando, jugando con los prototipos, como suelo decir yo, porque esto tiene una componente de ensayo y error y de plan de pruebas y de testeo y de aclarar coordenadas y parámetros, pero la realidad es que ya empezamos a tenerlo aquí. Ya hacer un dibujo como ese o de otro tipo nos da más o menos igual, pues empieza a ser factible. Y si mañana queremos rellenarlo con un material de aislamiento y luego cubrirlo encima, pues lo podremos hacer. Pues como os decía antes, yo ya sí que estoy convencido, antes casi lo estaba, pero ya lo digo con más tranquilidad, que la pregunta no es si llegará la impresión 3D de la construcción, sino cuándo. Bueno, muchas gracias.